Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Natalie Concha. Ella es estudiante de Trabajo Social. También nos acompaña mi compañera Nicole Juliet Morales, Dana Jimena Torres y quien les habla, Natalia Ramos Figueroa. Natalie, quiero que por favor nos cuentes, primero que te presentes claramente y nos cuentes cómo ha sido tu proceso de práctica en el IMPEC, que es la institución donde estás haciendo tu práctica de grupo, ¿cierto? Sí, correcto. Vale, que nos cuentes un poquito de cómo son esas dinámicas y digamos de tu quehacer en esta institución. Bueno, como lo dijo Natalia, mi nombre es Natalie Concha, soy estudiante de sexto semestre, en este momento estoy haciendo las prácticas de grupo en el IMPEC. El IMPEC está conformado por áreas, al ser una institución pues está conformado por áreas en donde se encuentra el área de psicosocial, en donde están los trabajadores sociales y los psicólogos. Allá digamos que se realiza una serie de actividades con el fin de reivindicar los derechos de las personas privadas de la libertad y también acompañar todo ese proceso de privación de libertad. Dale, entiendo, muchas gracias. A raíz de lo que nos cuentas, ¿qué tipo de problemáticas abordan desde el enfoque psicosocial? Bueno, desde el enfoque psicosocial se abordan una serie de problemáticas alrededor de, como lo decía anteriormente, las vivencias que experimentan en su día a día las personas privadas de la libertad. Entonces se encuentran problemáticas como consumo de sustancias alucinógenas, intentos suicidas, digamos que también gestión de recursos para muchos de productos, digamos, de cuidado personal, que muchas veces pierden esa conexión con su familia y no los tienen. Y ya, básicamente ahondan otra serie de problemáticas, pero esas son las principales. Vale, y a raíz de lo que nos cuentas del enfoque psicosocial que lo conforman los psicólogos y ustedes, los trabajadores sociales, ¿tú consideras que este enfoque es importante a la hora de intervenir? Sí, claro. Creo que es, como lo nombran en el IMPEC, en una institución, digamos, que tan arraigada y donde, digamos, se pierde mucho la visión de que la persona privada de la libertad siente, tiene derechos. Nosotros como parte psicosocial somos la parte humana del IMPEC. Siento que, digamos, hacemos parte fundamental en el proceso de resocialización de la persona privada de la libertad. Ok, entiendo. ¿Y qué tipo de técnicas utilizan, en este caso, tus compañeras a la hora de intervenir, de trabajar en grupo? ¿Qué tipo de técnicas utilizan desde el enfoque psicosocial? Listo. Creo que no se los nombré anteriormente, pero nuestro quehacer como tal, como practicantes, va enfocado a realizar encuentros grupales que permitan de alguna u otra manera generar o recuperar esos lazos con la familia que muchas veces se pierden cuando la persona priva de la libertad pues ingresa a esta institución. Entonces, algunas de las técnicas que hemos utilizado pues ha sido la cartografía corporal, con el fin de que la persona privada de la libertad se reconozca, como lo decía anteriormente, como sujeto de derechos. También hemos utilizado el ADCAR familiar, que es un instrumento que se ejecuta con el fin de, digamos que reconocer esas redes de apoyo que tiene la persona privada de la libertad. Me surgió una duda, Natalie, y es eso que mencionas del ADCAR familiar. ADCAR familiar. ¿Qué es? Listo. Como le decía, es una técnica que se emplea, es un instrumento, viene conformado por unas preguntas en donde se intenta determinar qué papel juega la persona que está realizando el instrumento y ella cómo siente el apoyo de su familia a través de las dinámicas que giran en torno a ella. Ok, ¿y se te ha presentado tanto alguna dificultad a la hora de realizar o implementar estas técnicas con ellos? Sí, claro, hay muchas personas, digamos, que frente a su contexto y también por el delito que han cometido, nos informan como, no, Natalie, pues es que nosotros no tenemos familia. Entonces son personas que vienen de un proceso, digamos, del conflicto armado, en donde su familia o sus contextos pues nunca les permitieron tener ese vínculo, sino de definitiva están dentro del conflicto.
Entonces es un reto muy importante porque pues nuestro papel fundamental es como reconocer la importancia de la familia, pero hay muchos que al ingresar a este proceso pues pierden todo contacto o incluso nunca han tenido una familia. Entonces es un reto muy importante. También crees que de pronto las técnicas, o sea, yo sé que es un inicio, ustedes tienen, no sé, visiones, las técnicas que se van a cumplir los objetivos. ¿Crees que se están cumpliendo los objetivos o cómo se están cumpliendo los objetivos de las técnicas? Sí, en gran medida siento que sí hemos cumplido los objetivos planteados, pero como lo que les digo, a veces tú planteas algo y a la hora de la verdad tienes que implementar, o sea, cambiar las cosas hacia el contexto. Porque igual para nadie es un secreto que es una realidad de un contexto en el que uno a veces desconoce mucho, o sea, no todo el tiempo puedes estar compartiendo con personas privadas de la libertad y sus dinámicas y sus vivencias son totalmente diferentes a las que vivimos las personas civiles. Ok. Corta un momento. Ok, bueno, tengo otra pregunta. No sé cómo ustedes están abordando esas técnicas o esas problemáticas, desde el enfoque psicosocial. O sea, de alguna manera se han visto ustedes como trabajadoras sociales afectadas por ese trabajo que realizan dentro del entorno del grupo que están manejando. Sí, digamos que es un contexto que sí te permea de diferentes visiones de la vida y que al mismo tiempo, digamos, te afecta emocionalmente, pero es una afectación emocional mínima. Porque a raíz de las problemáticas que tú evidencias, como que sabes tomar, o sea, son muchas problemáticas, tomas de aquí, tomas de aquí, tomas de aquí, para buscar alternativas que respondan totalmente a las necesidades, a las necesidades que nos están mencionando las personas privadas de la libertad, con el fin también de cumplir nuestros objetivos, pero no es como ir a cumplir nuestros objetivos y ya, chao, sino también impactar en ellos, dejarles una enseñanza a ellos que permita su resocialización. ¿Y crees que ustedes, como trabajadoras sociales, han aplicado ese tipo de intervención, las han aplicado ustedes en su vida cotidiana, fuera del trabajo que hacen en el grupo? Fuera del trabajo que hacemos en el grupo. Pues digamos que yo había aplicado técnicas desde la parte psicosocial en otras prácticas, pero como tal, que yo las aplique, no podría decir, pero sí en otras prácticas, más que todo en el de individual y familiar, que ya se aborda más como tal al individuo. Ok, tú en un momento hablabas mucho como de las experiencias vividas y en tu observación en el trayecto que has tenido en las prácticas, ¿crees tú que para ellos es un poco difícil hablar sobre estas situaciones, ya que se sabe que es algo que les afecta? Sí, digamos que muy difícil como generar ese rapport, entre nosotros como practicantes y ellos como grupo, porque tenemos que tener en cuenta que existen variables en que es un contexto que es muy masculinizado, entonces pues ustedes saben todo este proceso de que el hombre no llora, el hombre no demuestra sus sentimientos, el hombre es el duro, entonces generar ese rapport para que ellos expresen en realidad lo que sienten también ha sido un reto. Pero digamos que hemos venido ablandando un poquito al grupo y ya se genera, digamos, como no, mira, a mí me ocurría esto, en mi familia ocurría esto, me pasaba esto. Entonces siento que sí hace un proceso, todo es un proceso como de ablandar un poquito. Ok, y ya hablando como tal de cada uno, ¿tú crees que desde que iniciaste la práctica hasta ahorita podrías evaluar cómo ha sido la percepción del yo en cada uno de ellos? ¿Cómo se ven ahora ellos a comparación de cómo se veían al inicio cuando ustedes empezaron la práctica? Sí, creo que ha habido un cambio fuerte y va más detallado y encaminado hacia lo que les nombraba anteriormente. Tipo, tú sientes, tú eres una persona, tu sexo, tu género, tu orientación sexual no determina que tú puedas expresar tus sentires. Entonces, y a partir también de las técnicas que hemos manejado, se han reconocido como sujetos que tienen derechos, porque como también lo nombré en un punto, es un proceso muy institucional en donde se olvidan que pues, la persona privada de la libertad, a pesar de haber cometido
un delito, pues es sujeto de derechos, es un sujeto que importa, que vale, que siente, que expresa y demás. Ok, bueno, Natalie, ya para finalizar, eso ya sería como todo. Agradecerte mucho por el espacio, por el tiempo, por la colaboración. Nos parece muy interesante tu práctica, nos ayuda mucho en el proceso de formación académico que estamos teniendo nosotras en este momento. Y ya, eso sería todo. Sí, de hecho quiero como añadir otra cosa, y es que elegimos a Natalie para hacer la entrevista porque por lo mismo de que es una población que de alguna manera vemos que no debería ni siquiera tener, pues, de alguna manera, derechos, o otras personas lo pensarían de esa manera. Creemos que el enfoque psicosocial dentro de la intervención es muy importante para ellos. Entonces queríamos como que Natalie nos explicara un poco acerca de lo que hace, sus prácticas, de cómo elabora sus técnicas con ellos, y que al fin y al cabo es muy fructífero para ellos y para ustedes también. Entonces agradecemos que hayas venido y que nos hayas explicado un poco acerca de eso. Muchas gracias por el tiempo, espero que hayas disfrutado del espacio. Para nosotros fue bastante grato, además de que aprendimos muchísimo y esperamos tenerte con nosotros en otra oportunidad. Vale, muchas gracias. ¿Cómo es estos 10 años de tortura aquí? Ay, Dios mío, que no se le desea ni el mejor enemigo. El interno da la vida, mis muchachos. Aquí el que se acople a lo del patio de 10 años le va bien en la vida. Pero si no se aplaca a lo que dice en el patio, le va mal. Ellos hacen parte de los reclusos de mínima y mediana seguridad, trabajan en las bodegas donde están los alimentos del expendio, mientras que otros lo hacen en la iglesia, como Guillermo Restrepo, de 80 años. Acompañó al padre a las Eucaristías, a los patios. Me metí a los Estados Unidos con pasaporte chueco 5 veces. Continuamos nuestro camino y allí nos encontramos con personal médico y uno que otro recluso. Este es el acceso real donde están internos las PPLs de la estructura número 1. Aquí ya, de aquí en adelante ya encontramos 7 patios. Si tratamos de mantener una clasificación sobre todo lo que son delitos sexuales, lo que son delitos políticos y delincuencia común o sociales. Las crisis que estamos pasando son más por factores externos, que son factores económicos como de infraestructura, que debe ser más preocupación del Estado y del instituto como tal. Pero nos toca es interesarnos por la cuestión de seguridad. En el 3 tenemos 579 y en el patio 2 tenemos 627. Entonces son promedio así de 600, 700 internos por patio que tienen que distribuir ahí en 6 pasillos. Al notar nuestra presencia en el patio, los llamados campaneros dan aviso. Para informar que hay gente que no es del patio que está acá adentro. Manejan un lenguaje penitenciario, es algo normal que desarrollan ellos. De frente, vemos una hilera de colchonetas, sábanas y zapatos en las puertas. Una celda esta que tiene 1,5 por 2, ¿cierto? No, tiene como 2 por 2,5, más o menos. ¿Cuántas personas están durmiendo máximo? Hay 4 o 5 personas. Máximo en una celda. Decidimos salir al patio y nuevamente los campaneros se hicieron escuchar. Cuerdas amarradas a los barrotes y ropa colgada de lado a lado del patio es la imagen que más se repite. Mientras caminamos, vemos que para pasar el tiempo algunos juegan, hablan, hacen ejercicio, lavan la ropa e incluso ven películas. Todo se ve en completa calma y esto se debe a que los guardias procuran tener en cuenta las alertas que le dan los mismos internos. Hay una responsabilidad en la custodia de ellos en cada uno de los patios. Entonces, si un interno de acá está allí y le sucede algo, es una responsabilidad penal hacia nosotros. Ellos mismos dicen, no, yo no puedo vivir en ese patio porque tengo un enemigo allá. Llegamos hasta el patio 3, donde está José Huitrago, quien lleva más de 5 años en la picota.
La experiencia dentro de la cárcel no es nada fácil, pero tampoco difícil, porque esto le enseña a uno a ser mejor persona, para el que se quiere resocializar, para el que no, quizás salga peor de acá. Algunos como Buitrago se acostumbran a este lugar, mientras esperan con ansias retornar a la libertad.